Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateW, bienvenidos a la información. Bueno amigos, hay mucha información que exponer. Obviamente para mí lo más importante es lo que está aconteciendo o los hechos y noticias más importantes. Pero miren, para empezar a exponer estas noticias muy importantes, antes que nada quiero decirles a todos ustedes, aquellos que siguen apoyando a su canal GateW, muchísimas gracias. Pero hay una serie de información realmente que yo personalmente les pido a todos aquellos que siguen su canal GateW, que no solamente se dejen guiar por la información que miran y que escuchan, inclusive, ¿por qué no?, la mía propia. Yo quisiera que más bien ustedes fueran sus propios investigadores y hicieran su propio análisis. Claro que yo pongo mi parte, expongo los hechos y las noticias más importantes y ustedes son los que deciden. Pero miren, lo más importante precisamente desde este pasado 25 de septiembre hasta este pasado 30 de septiembre, donde se reunieron los diferentes países ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde para mí, en lo personal, el verdadero líder o el que expuso de una manera más coherente y de una manera más efectiva todo lo que acontece alrededor del mundo fue el líder Vladimir Putin, que no solamente se llevó una ovación de aplausos de todas las naciones que atendieron a su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. No solamente la ovación fue debido a su presencia, ya que su presencia por sí sola representa mucho para la comunidad internacional, sino me refiero yo precisamente a los hechos o a los puntos específicos que el señor Vladimir Putin expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una de las más importantes es decir cómo este organismo, la Organización de las Naciones Unidas, ha sido un completo fracaso. Un fracaso en la forma en que está implementando medidas para resolver los asuntos internacionales. Este ha sido politizado. Este organismo prácticamente únicamente representa los intereses de ciertas naciones, especialmente la de Estados Unidos y algunas de Europa, tales como Francia, Inglaterra, Alemania. Hay que ser honestos y no hay que mentirnos. Desafortunadamente, este organismo es manipulado y no funciona, especialmente cuando se encuentra justamente la sede en Nueva York, en Estados Unidos. Ahora, pero ese no fue uno de los puntos más importantes. Otro de ellos fue referente precisamente a cómo este organismo también no solamente se ha politizado o se ha convertido en un organismo político especialmente para Estados Unidos, sino también el señor Vladimir Putin expuso claramente cómo ha fallado este organismo en resolver los asuntos internacionales y de cómo ciertos países, especialmente Estados Unidos, y así lo dijo el señor Vladimir Putin, y pueden mirar este discurso. El señor Vladimir Putin también aseguró precisamente que todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo es responsabilidad de Estados Unidos por la responsabilidad de no apegarse a las leyes y normas internacionales, que son quebrantadas, como lo he dicho yo en diferentes videos, cada vez que es conveniente para los Estados Unidos, pero que exige de otras naciones apego a las normas y leyes internacionales. Y aquí vemos la hipocresía y el doble estándar de los Estados Unidos. Pero no solamente, lo más importante es, en otro punto muy importante que tomó el señor Vladimir Putin, es referente al conflicto sirio, pero no solamente al conflicto sirio. Él se refirió precisamente a toda esta serie de conflictos, tales como en Ucrania, tales como en el mismo Irak, en Yemen, en Somalia y en toda la región del Medio Oriente, debido precisamente a la falta de decisiones precisas por parte de la Organización de las Naciones Unidas y de cómo Estados Unidos y la Organización del Atlántico Norte han quebrantado todas las leyes y son los responsables directos del caos que hay en Siria y en todo Medio Oriente, pero del cual ahora Estados Unidos quiere y pretende, de cierta manera, cambiar los hechos y la realidad y culpar al señor Bashar al-Assad y al señor Vladimir Putin por la intervención o las intervenciones de Rusia en estos momentos en el territorio de Siria. Pero otro punto muy importante que tomó el señor Vladimir Putin, acusando directamente a Estados Unidos y Europa o a la Organización del Atlántico Norte, es precisamente en qué es lo que han hecho. Y se refiere precisamente no solamente al conflicto sirio y esta guerra en contra del supuesto terrorismo, donde por más de, digamos, 2 años consecutivos por parte de Estados Unidos lanzando ataques en contra, no de los grupos terroristas que operan en Siria, sino en contra de la infraestructura de Siria para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, y del cual Estados Unidos sigue apoyando a los supuestos grupos moderados y son los responsables de esta migración que existe en estos momentos hacia Europa. Y de esto lo acusó precisamente, o expuso, o lo dijo el señor Vladimir Putin de una manera muy directa. Y esto es precisamente lo que, al exponer
de una manera directa y concreta realmente la responsabilidad de Europa y de los Estados Unidos ante, digamos, frente a este problema, no solamente de la migración, sino también de los conflictos internacionales que hay alrededor del mundo. Es por eso por lo que Vladimir Putin ha ganado el respeto y la admiración, no solamente de aquellos países que de cierta manera estaban entre la balanza de seguir a Rusia o seguir a los Estados Unidos, o de aquellas naciones europeas que de una y de otra manera saben que están siendo de cierta manera sometidas o están siendo amenazadas por el gobierno de Estados Unidos para que se sometan a su política, aun cuando esta política está perjudicando a sus propios intereses. Y parece que poco a poco empiezan a despertar algunos países en Europa a esa realidad, incluyendo Alemania. La señora Angela Merkel ahora busca un acercamiento a Rusia y busca trabajar directamente de manera política con el señor Vladimir Putin para buscar una solución al conflicto sirio y a esta crisis de refugiados que se cuenta por millones hacia los territorios europeos. Esa es una realidad que nadie puede ocultar, y ese es precisamente el temor de Barack Obama, del Pentágono y de los políticos en los Estados Unidos, que Rusia se ha convertido prácticamente, o el señor Vladimir Putin se ha convertido en el líder que de una u otra manera está despertando las conciencias no solamente de los ciudadanos comunes alrededor del mundo, que de una u otra manera tienen su propia manera de pensar, que no creen en la propaganda de los políticos, que no creen en la propaganda de los medios de comunicación pagados por los gobiernos de Europa y los Estados Unidos para seguir manipulando la información de la realidad, porque Estados Unidos sigue viviendo en un mundo de fantasía, mientras que Rusia está viviendo en un mundo real y está tomando las medidas adecuadas para enfrentar a ese mundo real, el cual para el señor Vladimir Putin es muy importante. Y obviamente todo esto es lo que a los políticos en Europa y en los Estados Unidos tiene aterrorizados y atemorizados, porque Rusia no solamente está ganando, o el señor Vladimir Putin no solamente está ganando el respeto de los ciudadanos alrededor del mundo, sino también de muchos políticos de oposición que ahora están atacando a sus mismos políticos dentro de su propio territorio por aceptar que Vladimir Putin es quien ha dicho y sigue diciendo la verdad sobre lo que acontece alrededor del mundo. Pero bueno, amigos, eso es lo más importante referente a esta presentación de los diferentes gobernantes alrededor del mundo. Pero para mí, en lo personal, y yo creo que todos ustedes que siguieron este discurso del señor Vladimir Putin se habrán dado cuenta que fue el único que realmente expuso no únicamente sus propios intereses, sino los intereses del mundo entero. Y eso es lo que le ha dado el respeto que hoy se merece no solamente Rusia, sino el señor Vladimir Putin. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.